Momento se lo adelantaba, como cada miércoles, Cintia López Castro, diputada federal por el PRI, candidata al Senado. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, querido Juan. Te saludo a ti, a Hamlet y a todo tu auditorio. Hamlet Almaguer, diputado federal por Morena, por el estado de Jalisco. Bienvenido, qué gusto saludarte como Juan, cada miércoles. buenas noches y también a Cintia y a la audiencia. Bueno, pues ayer hablábamos, Cintia López Castro y yo, en la noche, sobre esta lamentable situación que se da con la intromisión ilegal, irrupción violenta de las Fuerzas Armadas del Ecuador en la Embajada de México en Quito. Hoy, hace unos minutos, conversé con la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Perú y escuchen lo que me dijo. Quiero iniciar expresando disculpas en nombre del Ecuador por los atropellos, por la violación flagrante a la soberanía de la República de México que han sufrido por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa. Pues eso me dijo hace unos minutos Viviana Veloz, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Hamlet Almaguer, pues ahí esa disculpa aceptada, ¿no? Al pueblo ecuatoriano. Al gobierno ya es otra cosa. Hay que resarcir el daño. Sí, la representación de las naciones en el concierto internacional se da a partir de distintos mecanismos. Uno, es cierto, es el de la diplomacia parlamentaria. De hecho, la Cámara de Diputados también votó ayer un posicionamiento en el Pleno y en uno de los resolutivos se anuncia que estamos a favor de establecer vínculos de diplomacia parlamentaria, pero eso no quita la responsabilidad del Estado ecuatoriano, particularmente del gobierno, de su presidente y de los jefes de la policía y del ejército, quien haya sido el responsable, ¿sí? Por esta vulneración a la soberanía de México, y eso pues ya fue condenado también por la OEA, por una votación abrumadoramente hasta por la OEA, ¿no? Hasta se podría decir. Cintia López Castro, me decía la vicepresidenta primera de la Asamblea Nacional del Ecuador, está Viviana Veloz, que citaron el día de hoy a comparecer a varios ministros, a la ministra de Relaciones Exteriores, a la ministra del Interior y de Gobierno, al ministro de la Defensa, pero pues que de plano evadieron con ahí arguicias, se dice, ¿no? Legales esta comparecencia que se canceló, no se pospuso, pero que volverán, de acuerdo a sus facultades, a emitir una convocatoria para que rindan una explicación al pueblo del Ecuador a través de sus representantes populares de cómo se toma esta decisión, quién la apoya y quién la ejecuta. ¿Cómo ves? Como ayer te lo comentaba, Juan, a ver, por supuesto que estamos a favor de manifestarnos porque pues sí fue un ataque a la soberanía de nuestro país, cómo irrumpen los policías a la embajada, lo ha dicho Luis Almagro, secretario general de la OEA, no puede crear un precedente, por lo cual se tiene pues que tener una penalización y además tenemos que hablarlo fuerte y claro, no pueden hacer esto a las embajadas de nuestro país porque es un ataque a nuestra soberanía, en eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí es, como te lo comento, pues hay que revisar hasta dónde a México le toca estar pues defendiendo delincuentes, porque Jorge Glass estuvo acusado y sentenciado por recibir sobornos de 13.5 millones de dólares y vinculado al caso Odebrecht. Entonces, bueno, pues ahí también hay que cuidar esa parte porque el tema del asilo político pues también tiene que ir vinculado con no estar defendiendo pues delincuentes, ¿no? Entonces, efectivamente ya salió del coma, estaremos viendo cómo se llevan a cabo el proceso. Hoy Alicia Bárcena, canciller mexicana, pide que por favor se pueda trasladar a México. A mí me parece un tema delicado. Entonces, bueno, pues ahí hay dos temas, como lo he comentado. El primero es, efectivamente, es una violación a la soberanía nacional. Eso hay que dejarlo claro. El apoyo al presidente de la República, por supuesto, porque aquí todos somos México. Pero por otra parte, pues sí también es delicado ver hasta dónde México va a defender a una persona que está acusada por sobornos. Hamlet Almaguer. Es una facultad del Estado asilante calificar los hechos y valorar si los procesos judiciales son adecuados o no. En el exilio español, en el caso también de la lamentable persecución
en el entorno de la Segunda Guerra Mundial a varios sectores poblacionales, en la dictadura de Chile, de Argentina, de Uruguay, todas estas naciones. Está en el caso de la Corte Interamericana de Hellman contra Uruguay. Había decisiones que eran formalmente legales, dictadas por jueces con órdenes de aprehensión, pero que en realidad se trataba de persecuciones políticas. Y México tiene una tradición muy amplia, antes de que Cintia y yo naciéramos y existiéramos, de asilo, y eso es una tradición que hay que honrar como país. Las peticiones se hacen también bajo protesta de decir verdad. Y para mí, frente al uso de esta violencia, pues claramente la razón no asiste al gobierno de Ecuador. Si tuvieran la razón, hubieran abordado los canales diplomáticos concernientes. En otro tiempo, pues Ecuador también asiló durante varios años a una persona que estaba siendo perseguida por un gobierno de Europa, me refiero a Julian Assange. Entonces, pues la verdad es que Estados Unidos también. Sí, es correcto. Entonces, no se trata... Y le abrió la puerta a la embajada de Ecuador en Londres a la policía para que sustrajeran a Julian Assange, pero ni siquiera ellos se atrevieron a violentar la sede diplomática. Correcto. Sí, y después de varios años y después de valoraciones, o sea, ¿cuál era la prisa del gobierno de Ecuador de romper una puerta y entrar a sacar a una persona? Pues si están tan confiados en su debido proceso, pues entonces que se desarrollen todas las etapas procedimentales. Y no basta con que te condenen a nivel local, todavía tienes un recurso en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se han dictado medidas cautelares, y aquí estoy hablando de distintos países, incluso a favor de opositores en Venezuela. Se han dictado medidas en la Corte Interamericana para que, por ejemplo, puedan competir en elecciones. Entonces, hay que tener confianza en el sistema interamericano y en la diplomacia. ¿Por qué utilizar la violencia? Eso es algo que no podemos respetar ni celebrar. Ahí están ustedes dos de acuerdo, ¿no? El tema de la violencia. Sí, pero parece justificar las razones. Odebrecht no es el exilio español, o sea, eso es importante aclarar, y además no estamos hablando de alguien que está queriendo salvar su vida, estamos hablando de alguien que está evadiendo la justicia, que fue acusado y sentenciado por recibir sobornos del caso Odebrecht. O sea, esto no es otros ejemplos de exilio. Esto, además, México, pues habrá que verlo, pero sí violó el artículo 1 de la Convención sobre el Asilo Político de Montevideo de 1933 y también viola el artículo 3 de la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas. A ver, les quiero decir... Leamos el 3 y luego el 4. Pero vámonos por el primero. A ver, el 3. Aquí la Convención sobre el Asilo Diplomático de Caracas habla: no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas. Entonces, México no puede defender delincuentes, Hamlet. A ver, ahí tienes el 4, lee el 4, por favor. No, pues tú te lo sabes. No, no me lo sé, te estoy pidiendo que lo leas, aquí lo tienes. Bueno, por lo menos préstale. Ya tienes ahí tu iPad. No, a ver, ¿qué dice el 4? No, tú eres el que te lo sabes. A ver, aquí lo que te quiero decir es que sí está violando. Lo voy a subir a mi Twitter porque no lo quiere. Es que está violando. Ya está como Xochitl Gálvez, que un día dice que las empresas no son suyas sino de su esposo, y ayer aquí en Radio Fórmula dijo que esas empresas sí eran suyas y que el INAI le había dado contratos, pero que no era su culpa que le hubieran dado a ver, no te desvíes, lo que sí ya te presté mi computadora para que busques el cuarto. El caso de Jorge Glass no es político. Jorge Glass no intentaba huir para salvar la vida, sino para evadir la justicia ecuatoriana por ser declarado culpable, por recibir $13.5 millones y también por malversar fondos de reconstrucción del sismo de 2016 en Manabí. Entonces, a ver, sí puede tener ciertos vínculos Artículo con evasión 4, de justicia. Corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o los motivos de la persecución. O sea, no le corresponde al Estado que está persiguiendo a la persona o procesando a la persona hacer la calificación, porque entonces sería juez y parte. La comunidad internacional le ha dado el derecho al Estado asilante de calificar la naturaleza del delito o los motivos de la persecución, y para México ahí hay una persecución. Y eso tiene fundamento en este artículo que te negaste a leer al aire, de manera mañosa.
porque lo tienes y lo sabes. A ver, y simplemente leen el artículo 3 y no se aquí, si se tú quieres dignan a leer el hablar de un artículo 4. Aquí si tú quieres hablar de un artículo tienes que venir Es que la preparado. lectura parcial... No, yo no soy la que lee los artículos. Si tú quieres hablar de un artículo, tú lo tienes que traer. Desde que te sentaste te dije que leyeras el artículo 4 y te negaste. No, y ahí está. yo no tengo por qué Corresponde al leerlos, Estado tú léelos. asilante definir. Aquí hombres que quieren, que siguen queriendo dar órdenes. No son por órdenes. supuesto que no. Que des una... Bueno, ¿cómo ven si regresamos al tema? Y me parece que ya desvaría un poco la ¿Por qué das una lectura parcial? Permítame, lo que sí quiero decir, y lo repito, es que no es lícito conceder asilo a personas... Artículo 4. A personas inculpadas. Corresponde al Estado asilante calificar pero si se trata de una persecución o de un delito. A ver, pero este es el gobierno de Morena, que califica. Que es el gobierno de Morena que no combate la corrupción, que por cierto aprobaron hace unos minutos en comisiones en el Senado que el presidente puede ordenar la liberación de delincuentes sin sujetarse a procedimiento alguno. Entonces, bueno, pues ojo, sí queremos alertar esto, porque pues no sé a quién quieran liberar en este proceso electoral, Hamlet, ¿por qué no nos dices? Esa es una determinación del Senado de la República. Tú y yo somos diputados, pregúntale a los senadores. Pero, mira, la verdad es lamentable que des una lectura parcial, porque la interpretación debe ser sistemática y funcional. No se vale, de manera mañosa, leer un artículo por separado. El 4 está relacionado con el 3, no lo puedes leer de manera artificial. Mira, aquí la gente que va escuchándonos no sabe si el 3 o el 4. Lo importante para la gente que es que el Estado puede calificar. Es entender que México, que sí hubo una irrupción a la embajada de México en Ecuador, efectivamente, pero por otro lado, México está... y tu socia Lili Telles le pide perdón al pueblo de Ecuador y al gobierno de Ecuador por defender nuestra soberanía. ¿Cómo puedes estar aliada con un partido político así? Aquí estamos hablando nada más de que sí efectivamente hubo esa irrupción. Y lo que dijo Lili Telles, por otra, permíteme. Vamos a escucharlo. López Obrador, presidente de México, violó el concepto que los mexicanos honramos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Celebro que el criminal Jorge Glass esté en una cárcel y no esté pisoteando nuestro suelo patrio mexicano allá en Ecuador. Un atento llamado a Ecuador. No restablezcan relaciones con México hasta que haya un compromiso explícito de Andrés Manuel López Obrador de que no violará sus leyes, su autonomía y su justicia. Ayer me dijiste, y a cuadro, Cintia, que tú no comulgabas ni coincidías con estas declaraciones. Y Cintia es candidata del PAN al Senado de la República. No, y lo vuelvo a decir. Y el PAN le pide perdón a Ecuador por esto. No, a ver, tampoco creo que tenemos que llegar a un punto medio. Como yo te digo, sí hay dos cuestiones que analizar, pero tampoco creo que pedí perdón al gobierno de Ecuador. Por supuesto que no. Soy mexicana, soy nacionalista y primero, la patria es primero. Pues vas con un partido apátrida, porque el PAN está en esa condición. Ella no está hablando a nombre del PAN. Claro que sí, es una senadora del PAN que habla por el PAN. Está hablando a título personal. Si no quisiera hablar por el PAN, entonces ella se hubiera separado del grupo parlamentario del PAN. Oye, Hamlet, ¿y cómo llegó al Senado Lili Telles? Por Morena. Ay. José. Bueno. Mira, pero traicionó una vez y va a traicionar 1000 veces. Luego va a traicionar también al PAN. En cuanto alguien se pasa a Morena, piensan que les dan un baño de purificación, pero siguen siendo las mismas personas. No te salgas del tema. A ver, ¿cómo tu socia en el Parlamento, en el Senado de la República, se pone a decir eso? A ver, dile a la audiencia, ¿qué opinas de ese punto? A ver. ¿Cómo se te hace que el PAN, que te está siglando como candidata, aquí lo que vemos esté a Morena negando a la patria? Absolutamente desesperado, porque les fue muy mal en el debate. Uy, sí. Muy mal en el debate, y la verdad es que te voy a dar el resumen del debate, mira. Que por cierto, Juan, quiero decirte una cosa. Ajá. Sí es importante denunciar lo que Morena está haciendo en la Ciudad de México, poniendo insecticida al agua, a los pozos de agua que dan a Benito Juárez, para poder engañar a la gente y dar agua con gasolina. ¿Tienes prueba de eso, Cintia? Entonces, porque es una declaración fuerte la que estás haciendo. Ver, Sería gravísimo. Imagínate. Y mañana estaré en los pozos, en el pozo donde este gobierno bruscamente está ensuciando el proceso electoral,
Imagínate nada más envenenando el agua de la Ciudad de México. Culpamos a Morena de este proceso que hay con el envenenamiento del agua. Le están poniendo pesticidas al agua. Hay la pruebas zona de ello, Benito Cintia, Juárez. porque Sí, sería los vecinos, gravísimo. A ver, te voy a decir una cosa, Juan. Los vecinos ya se quejaron. Todos los ¿Pero cuáles vecinos, son las pruebas? Bueno, pues las pruebas es que hoy están viendo si efectivamente se le echó algo a ese pozo. No, de que tenía algo el agua, pero, o sea, pruebas para señalar a alguien Pues qué o alguna casualidad que organización solo lo de que son hicieron los en Benito responsables. Juárez. El pozo fue en Álvaro Obregón, ¿no? Sí, En pero Alfonso XIII. efectivamente, pero ese pozo es el que surte agua en Benito Juárez. Y qué casualidad que es Benito Juárez, Puras afirmaciones sin la pruebas. alcaldía donde Morena no sacará ni un voto. Entonces, a ver, sí quiero dejar esto por sentado. Yo mañana estaré ahí recorriendo esta zona porque sí es verdaderamente inadmisible que quieran estar en una elección en la ciudad haciendo ese tipo de cosas que pueden. Hay gente que terminó en el hospital por usar esta agua Pero sería contaminada, importante presentar que han pruebas, lavado las manos. Vamos a buscar las pruebas. Ojalá que las tengas. O sea, no las porque tienen. Vamos a buscar las pruebas. No, apenas las voy a ir a encontrar. A Pero ver, mira, este gobierno el está jefe de gobierno, verdaderamente desesperado el jefe de gobierno, a tal grado de contaminar no, el Cintia, agua para a los ver de vecinos qué de hablas. Benito Juárez. No. Puras fake news. Mira, el jefe de gobierno Martí Batres, en cuanto este asunto salió a la luz en redes sociales y en medios de comunicación, tomó acciones y está desarrollando las investigaciones, pero no se vale que vengas aquí a inventarte teorías conspirativas. La gente tuvo diarrea, la gente no se puede lavar las manos, la gente no se ha podido lavar, por ejemplo, sus frutas, sus verduras, porque han sido contaminados y han acabado en el hospital. Sí lo quiero denunciar, Lili Telles traicionando a la patria y tu candidata a la presidencia de la República también, colocando la bandera al revés, el escudo boca abajo, Esto cediendo se la terminó por el soberanía día de hoy. nacional. Los veo ustedes en 8